Hay que reprender la maldad y no hablar de ella. Es importante no darle la atención, no darle la importancia que a veces le damos a la maldad en este mundo, las cosas malas, las cosas del pecado. No hay que estar contando todo en detalle del pecado, no hay que estar enseñando el pecado, ¿verdad? No es necesario, no es bueno, no es la voluntad de Dios. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay que reprender lo que no es de Dios. Hay que no participar en ello. No hay que estar hablando en detalle de esas cosas. Y cuando sucede cualquier cosa hay que dejar por ahí. Hay que pensar en cosas espirituales, las cosas que le agradan a Dios. Voy a seguir acá leyendo el pasaje bíblico. Dice Efesios 5:11 al 13: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es una vergüenza hablar de esas cosas. Hay pecados de los cuales no hay que contar, ¿verdad? Pecados ocultos que no es necesario hablar de ellos, ¿sí? No es bueno, no es de provecho. Es más, Dios dice, hasta es de vergüenza hablar de eso. Y más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué es la luz? Dirás, Benjamín, ¿qué luz estás hablando acá? ¿Cómo se ilumina? Bueno, la palabra de Dios es la luz, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. Y cuando vemos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando vemos una verdad ahí, y cuando nos damos cuenta qué cosas no debemos hacer, qué cosas no debemos participar de ello, y por lo mismo no llego a hablar en detalle de nada acá porque es muy largo, hay muchas cosas a las cuales Dios habla, y por eso hay que ir a la palabra de Dios, hay que ver de la palabra de Dios. Dios habla de tantos temas, ¿verdad? Y dice, su luz cuando ilumina, hecha a manifiesta, o sea, muestra lo que es malo. En un lugar oscuro el pecado abunde. Hoy en el mundo oscuro que vivimos hay mucha maldad, mucho pecado. Y no solo la oscuridad física, sino el mundo es oscuro, un lugar cada vez más feo para vivir. ¿Por qué? Por el mismo pecado, por consecuencia del pecado. Personas que dicen, acá no hay seguridad, mi vida es un infierno, mi vida es un caos. Me ha sucedido esto, aquello, tantas cosas malas han sucedido en mi vida, todo consecuencia del pecado. No hay que darle tanta importancia, no hay que estar meditando sobre esas cosas, no hay que estar contando necesariamente esas cosas. Hay que meditar sobre toda cosa que es bueno, agradable, todo lo que es de provecho, todo lo que es de agrado a Dios. Hay que pensar en esas cosas, hay que estar hablando de esas cosas. Si en la vida, por ejemplo, nos vamos a la tienda a comprar algo y hablamos con alguien, debemos estar hablando de lo bueno que es Dios, por lo cual no merecemos, no de qué tan feo está la calle afuera. ¿Sí? Hay que buscar siempre apartarnos de las cosas del pecado, no hablar de ello, sino hablar de cosas que sí le agradan a Dios.